La conspiración secreta de mi jefa y mi padrastro me volteó la vida de cabeza por completo. Pero al final salió un secreto que a todos los dejó con el ojo cuadrado. Si no hubiera sido por eso, ni estaría aquí escribiendo esto. Agradézcanle a esa vieja que hoy tengan una historia con todo el drama. No está chido ser parte de ese drama. Pero pues aquí estoy, güey. Créanme, no me late nada pasar mi sábado en la mañana tomando café y escribiendo sobre una vieja tan patética que no puede ver a su propia hija viviendo tranquila sin querer meterle el pie. Tenía otros planes bien ambiciosos como lavar ropa, comprar pan y ver una serie sin pensar en la donadora de óvulos que me tocó en la rifa genética. Creo que Dios me está viendo desde arriba, riéndose y diciéndome, órale, ahora escribe en Reddit, que no se va a llenar solo. Para algo hice gente estúpida y narcisista. Creo que eso responde por qué estoy aquí hoy. Antes de empezar, disculpen si sueno muy enojada con mi mamá. Sé que hay gente que cree que las mamás son perfectas, sagradas, luminosas, intocables, y que una las debe querer aunque te claven un cuchillo y luego te digan que es tu culpa por caerte sobre él. Qué chido por ustedes. Me da gusto que hayan tenido una mamá normal o que su cerebro haya decidido protegerlos borrando los recuerdos. La mía no entra en esa categoría. Es más bien una mamá incapacitada para hacerlo porque nomás puede pensar en ella misma. Mi mamá es un ser que no podría arder en el infierno porque las llamas están a una temperatura demasiado baja siquiera para hacerle cosquillas. Cuando yo era chamaca, ella estaba bien. No diría que estaba para ganar el concurso de mejor mamá del rumbo, pero al menos no se metía demasiado en mi vida. Era fría a veces, criticona a otras, pero se aguantaba sus celos, y eso es relevante para lo que vino después. Yo estudiaba, hacía mis cosas y trataba de no darle motivos para hablarme demasiado. En esa casa, la paz casi siempre dependía de que yo no llamara mucho la atención, destacando en la escuela, y esas cosas. ¿Qué es, en otras palabras, que no tuviera una vida mejor que la de mi mamá? El pedo grande empezó cuando apliqué a varias universidades. Hay algo en mi mamá se descarriló, y no fue una caída suave hacia la locura. Fue más bien de 0 a 100 a la velocidad de un deportivo. Fue como ver un carrito del súper lleno que baja por una pendiente con la mira, puesta en un grupo de chavos que no vienen venir la lluvia de cochinada que les está por caer. Bueno, quizás fui muy específica con esta idea. No más películas hasta tarde la noche anterior, pero quería prepararlos para lo que vendría. Al principio no me di cuenta. Yo estaba esperando cartas, las cartas de aceptación y de rechazo o cualquier respuesta del proceso para aplicar a las universidades. Algunas universidades tenían portales en línea donde podía revisar el proceso, así que sabía que las respuestas ya estaban saliendo, pero en casa no llegaba nada. Ni siquiera una carta con un "nos diste risa" al intentar aplicar a nuestra universidad. Mi papá me animaba porque la ansiedad me estaba comiendo un pie, o era yo misma mordiéndomelo de la espera. Pero luego empecé a ver que en el portal decía que ciertas cosas ya habían sido enviadas. Entonces hice algo que ninguna persona debería hacer a menos que sus antepasados sean mapaches, porque revisé las bolsas de basura. Ese era el nivel de desesperación que tenía y mi corazonada me llevó al lugar correcto, aunque no el más agradable, porque entre los restos de comida, empaques y cosas húmedas que no quise identificar, encontré unas cartas. Cartas de universidades. Algunas estaban abiertas y otras completamente rotas, pero todas tiradas en las bolsas de la basura. Esa noche confronté a mis papás. Y digo mis papás, pero en cuanto vi la cara de mi papá supe que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mi papá no era perfecto, pero no tenía cara de persona que destruya el correo universitario de su hija. Mi mamá, en cambio, tenía exactamente esa expresión junto a la de alguien que ya está preparando una explicación bien cagada. La confrontación cayó sobre ella. Su patético intento de excusa fue que algunas universidades eran demasiado caras y ella solita se tomó el trabajo de descartar las que pensaba que no eran adecuadas. Sí, lo dijo con cara seria. Finalmente, cuando mi papá la presionó más, soltó algo más honesto. Ella no entendía por qué yo tenía que irme a una universidad cuando ella nunca pudo.
Ahí empezó el caos familiar. Los meses siguientes fueron de la chingada. Yo intenté concentrarme en irme a la universidad y mi papá me ayudó. Si pude ir fue gracias a él porque era el único papá decente en esa casa. Él pagó con dinero de una herencia de mis abuelos, así que mi mamá no podía decir mucho de su lana, aunque encontró otras formas de hacer las cosas difíciles. Mis papás peleaban todo el tiempo. Fueron a terapia de pareja, y ahí salió más claro que mi mamá me tenía unos celos bien cañones. Celos de que yo tuviera calificaciones suficientes. Celos de que pudiera irme. Celos de que mi papá me apoyara y celos de que yo tuviera opciones. Ella no había ido a la universidad porque no se echó el tiro en la escuela y sus calificaciones no daban. Mi papá tampoco fue, pero al menos estaba orgulloso de poder mandar a su hija. Podía haber agarrado el camino de una universidad pública o transferirse, pero según ella eso no era suficiente, no era digno y no era lo que quería, así que no hizo nada. Años después decidió que como ella no tuvo esa vida, yo tampoco debía tenerla. Me mudé a los dormitorios de la universidad y fue una de las mejores decisiones de mi vida. Mi mamá se había vuelto insoportable. Cada plática terminaba en pleito, sobre todo porque yo ya no estaba dispuesta a quedarme callada mientras ella decía pendejadas. Poco después de que me mudé, mis papás se divorciaron. Fue lo mejor para todos, especialmente para mi papá. Él había aguantado demasiado. Todavía recuerdo cuando me llamó después de firmar los papeles y sonaba como si lo hubieran metido en una lavadora. El divorcio le dio una paz interior que ni meditando 12 años en el Tíbet consigues. Mi mamá no se detuvo con el divorcio. Al ratito descubrió a qué universidad iba y empezó un semestre completo de acoso que no se detuvo hasta que llegaron los abogados. Llamó a administración. Intentó averiguar datos. Le habló a un novio que yo tenía en ese momento. Con ese novio terminé después. No por ella, sino porque él decidió ponerme el cuerno. Y al parecer todos en esa época de mi vida estaban compitiendo por ver quién era menos persona. Pero tener a mi mamá rondando mi universidad como una nube tóxica no ayudó. Mis calificaciones bajaron. Fue un periodo bien oscuro. Por suerte, la universidad me escuchó. Algunos profes me dieron oportunidades para recuperar malas notas con exámenes o trabajos especiales. Mientras tanto, intenté varias cosas. Conseguir una orden de restricción. Llamé a la policía y hablé con administración para que rechazaran llamadas y cualquier intento de entrar al campus. Lo que terminó funcionando fue contratar a un abogado y enviarle una carta amenazando con demandarla si seguía molestando. La carta funcionó y mi mamá me dejó en paz por muchos años. Pasó bastante tiempo desde entonces. Terminé la universidad hace 2 años. Empecé a trabajar y me mudé a otra ciudad. Mi vida se normalizó bastante, y estaba lista para empezar mi vida como adulta. Sí, esa vida donde no te alcanza la lana aunque tengas un título, y donde comes chucherías porque los sueldos todavía no alcanzan para mucho más. Lo más importante, una existencia adulta sin mamá, así el ramen instantáneo sabe mejor. Pero eso pensaba. Hace unos días descubrí que mi mamá está otra vez detrás de cosas raras. No le bastó con volverse a casar con un cuate que tiene una hija que tampoco fue a la universidad. Eso no debe ser coincidencia. No, aparentemente mi existencia sigue siendo una espina que le pica desde lejos. Esta vez se metió con mi chamba. Trabajo en una empresa chica. A veces tengo que tratar con clientes en persona. Normalmente mandamos un equipo, pero si el cliente tiene un jale grande o importante, yo voy a supervisar las primeras horas y a tener contacto directo con ellos. No voy a dar demasiados detalles del giro, pero sí diré que movilizar gente y equipo no está barato. Hay horas, vehículos, herramientas, maquinaria y planeación. Durante las últimas semanas empezaron a entrar pedidos de trabajo grandes y bastante lejos. Trabajos que me obligaban a salir de la oficina varias horas por el viaje de ida y vuelta. Llegábamos al lugar y descubríamos que nadie de esa empresa había contratado nada, ni sabían quiénes éramos, mucho menos habían pedido servicios. Eso era un pedo para mí. No porque mi jefe sea un ogro, sino porque yo estaba saliendo varias horas por trabajos que no generaban facturación. Era tiempo perdido.
Recursos perdidos. Sospeché de mi mamá desde el principio. Fue la primera persona que se me vino a la mente. Cuando has tenido una rata en la cocina, después cualquier ruido detrás del refri te parece sospechoso. Pero no tenía pruebas. Les pedí a mis jefes si podían empezar a grabar las llamadas. Ellos aceptaron, no precisamente por mí, sino porque grabar llamadas podía ayudar a analizar sus procesos de venta. Todo legal. Grabamos una de esas solicitudes falsas. La voz era de un hombre. Eso me descuadró un poco porque no encajaba con mi teoría. Pero por suerte ya teníamos identificador de llamadas. Así que hice mi propia investigación. Llamé al número desde otra línea. Me hice pasar por otra persona y conseguí un nombre. Tras averiguar quién era este cuate, descubrí que era el esposo de mi mamá. ¡Qué romántico! Ahora la empresa planea demandarlo por hacerlos perder recursos en trabajos inexistentes. Aunque solo tenemos una llamada grabada, los de atención al cliente reconocieron la voz de llamadas anteriores. Además, volvió a llamar después de esa primera grabación intentando pedir otro trabajo falso. La empresa está hablando con su abogado. Por mi parte, la carta de cese era contra mi mamá, no contra su esposo. Pero algunos pedidos falsos anteriores fueron hechos por una mujer. Podría ser mi mamá. Estoy hablando con un abogado para ver mis opciones. Si se puede demostrar que ella está detrás, la voy a demandar. No sé muy bien por qué escribo esto. No necesito exactamente consejos. Siempre fui una persona de acción. Pero agarrar una pala e ir a partirle la cabeza a mi mamá no parece buena idea, aunque desde lo emocional sería perfecto. Por eso estoy escribiendo, tratando de sacarlo de mi cabeza antes de morderme la taza de café. Actualización 1. Lo siento si he estado ausente. La empresa presentó una demanda contra el esposo de mi mamá, junto con una denuncia ante la policía. Como no tenemos las grabaciones de mi mamá, aún no sabemos oficialmente si ella está participando. La investigación está en proceso y podría extenderse a más personas si se demuestra que él no actuó solo. Y si la policía descubre que ella está involucrada porque todavía tiene celos de que yo tenga un título, una chamba y una vida donde nadie le pidió su opinión, entonces la empresa no será la única demandando. Yo también lo haré. Mi chamba no está en peligro. Eso era algo que me daba un poco de miedo. Mis jefes me dijeron que valoran mi trabajo, que saben que no tuve nada que ver y que planean recuperar cada quinto que esta gente les hizo perder. También me dejaron claro que no le echan la culpa a la empleada porque su mamá haya decidido convertirse en plaga externa. Eso me ayudó un chorro. Yo estoy ansiosa de querer que esto avance y verla por fin enfrentarse a su destino. Actualización 2. Ya tenemos respuesta. La policía determinó que mi mamá esnutaba detrás de todo. Sorpresa para absolutamente nadie que me haya leído, pero buenas noticias para los demandantes, es decir, la empresa y yo. También realizó algunas llamadas ella misma. No todo fue su esposo. Hay registros telefónicos que coinciden con órdenes falsas de trabajo. Además, algunas grabaciones tenían voz de mujer y con los datos reunidos se pudo vincular parte de esas llamadas a ella. Algunos empleados de atención al cliente reconocieron la voz de mi mamá. Así que ahora la empresa demandará a los dos. Los dedos se sienten muy bien de escribir eso. La demanda de la empresa incluye honorarios de abogado, recursos tirados en viajes inútiles, horas de personal, maquinaria ociosa, combustible y compensación por los trabajos reales, que no pudieron atender porque estaban mandando gente a lugares donde nadie había contratado nada. No sé el monto exacto porque la empresa no me ha revelado los documentos completos. Tiene sentido. Yo trabajo ahí, pero no soy la dueña ni la abogada. Aún así, haciendo cuentas conservadoras, mi mamá y su esposo podrían estar mirando una pérdida de $20,000 o $30,000. Solo en costos directos. Y eso sin sumar abogados, posibles sanciones, o lo que decida el juez, si esto llega hasta el final. La gente subestima lo caro que es hacerle perder el tiempo a una empresa. Mi mamá pensó que me estaba molestando a mí, pero terminó molestando a una empresa que tiene abogados y cuentas que pagar. Órale, pues ahora las cuentas las va a pagar ella. Muy lista, muy ella. La parte importante para mí es que ahora puedo actuar.
Mi abogado dice que con esto puedo demandarla por acoso y pedir una orden de restricción. No solo quiero darle un golpe económico para que aprenda, quiero una barrera legal. Una que diga que si intenta contactarme directa o indirectamente, si usa a otra persona para hacerlo, si intenta aparecer en mi trabajo o mira raro la puerta de mi casa, las consecuencias no serán solo de lana. Habrá consecuencias legales más serias. No sé por qué sigue obsesionada conmigo. No hablamos desde hace años. Me he mudado a 2 ciudades distintas. No le escribo, no le pregunto por su vida, no hablo con su esposo, no molesto a su hijastra. No la tengo en redes sociales y no le mando tarjetas de Navidad restregando mi título y mi trabajo. Aunque ahora que lo pienso, debería haberlo hecho, ya que igual ella se ha metido conmigo. Todo este tiempo lo podría haber aplicado en aprender a ser una persona más desagradable. Actualización 3. Estoy segura de que esta será mi última actualización porque han sucedido unas cuantas cosas bien sabrosas. Además, de verdad no quiero regresar en 3 años para decir que mi mamá se despertó una mañana, recordó que me odiaba y decidió sabotear mi seguro dental justo cuando tenía una muela probando mi paciencia. Me tomó más de un año regresar porque estaba esperando que los procesos legales terminaran y poder hablar libremente de todo. Fue lento, muy lento. Aunque todo parece lento para las personas como yo que no les gusta esperar. Si alguna vez quieren aprender paciencia, demanden a alguien. Si quieren aprender paciencia y coraje al mismo tiempo, demanden a su mamá. Primero me dieron una orden de restricción contra ella. De las cosas más importantes y valiosas, un tesoro frente a una momia con nombre raro, baratijas al lado de una orden de restricción. Para quien no lo sepa, significa que si se contacta conmigo directa o indirectamente, si usa a otra persona para hacerlo, si intenta aparecer en mi trabajo o ronda mi casa, las consecuencias no serán solo de dinero, habrá consecuencias legales más serias. No digo que arregle todo lo que está mal en mí. Y Dios sabe que hay muchas cosas, pero sí me siento más aliviada. Mi demanda personal contra ella terminó con una cifra cercana a los $10,000. Gastos de abogado, acoso, uso de otras personas para llegar a mí, daños relacionados. No es una cifra que le cambie la vida a alguien para siempre, pero es una señal clara que dice, dejarme en paz sale más barato que obsesionarse conmigo. Luego está la demanda de la empresa. Un cuate que pudo ver parte del asunto me dijo que el total ronda los $80,000 entre compensaciones, costos, abogados y las donas en la sala de juntas mientras se reunían. ¿Saben qué es lo que más coraje me da? Que no me hayan invitado a esas reuniones. Estamos hablando de mi pobre mamá aquí. Y las donas tampoco hubieran estado tan mal. Su esposo y ella pensaban que le estaban haciendo una broma a la vecina de enfrente y que sacarían unas risas. Eso sí me provoca risa a mí. Si eso no los golpeó económicamente, la parte penal sí les dejó marcas. No sé cuánto gastaron en abogados propios, pero me eché mis investigadas y pusieron su casa en venta. No es difícil conectar los puntos. Una persona no vende su casa porque se va de vacaciones. La vendes porque eres una tonta que decidió jugar a la ruleta rusa apostándola. Eso también tuvo consecuencias legales, pero solo unas multas y antecedentes. Nada grave. No me sorprende. Mi mamá destruyó su matrimonio con mi papá por estar celosa de que yo fuera a la universidad. Luego, años después, no contenta con eso, se quedó sin casa. Esa mujer ha tenido muchas oportunidades de ir a terapia, seguir con tratamiento, aceptar ayuda o simplemente cerrar el hocico y no dejar que entren las moscas. Me siento feliz. No voy a escribir una versión más aceptable de eso. Estoy feliz, muy feliz. No voy a fingir que estoy triste y sentir compasión por mi mamá. Es el riesgo de intentar arruinar la vida de otra persona. Que la tuya termine mucho peor. Edición final. Varias personas preguntaron si creo que mi mamá y su esposo se van a divorciar. No lo creo. Después de todo, son tal para cual. Un hombre que aceptó llamar a una empresa para crear trabajos falsos y sabotear a la hija de su esposa, no puede fingir estar espantado por ella. No es una víctima confundida, es basura.
Ha encontrado a su media naranja. Pobres ahorita, probablemente, pero juntos. Ojalá compartan una vida larga.